Hi, hello everyone. Welcome back to our new lesson. Today we have lesson 88. Tenemos la clase 88 y es la continuación de los phrasal verbs. Second part, ¿no? La segunda parte, pero esta vez hablando en cuanto a la separability. El tema de phrasal verbs, algunos me han escrito y me han comentado de que les resulta muy difícil, pues en realidad lo es. Hablar de phrasal verbs es un tema complejo, realmente. ¿Y complejo por qué? Complejo porque phrasal verbs requiere de mucha memoria. Hablar de phrasal verbs involucra tener que pasar horas y horas tratando de entender qué rayos quiere decir la palabra. Pero vamos, esto es una cuestión de práctica. Realmente eso es una cuestión donde todos tienen que, con el vocabulario pertinente, empezar a memorizar los significados de estas palabras y usarlas en contexto, que es la forma más sencilla que van a poder para que puedan retener las palabras. No basta solo con memorizar en la forma tradicional que memorizábamos las cosas, sino de esta forma pues las memorizamos con algo que es mucho más entendible, algo que es mucho más dable. Ahora nosotros vamos a poder pasar a la segunda parte, donde nosotros ciertamente vamos a tener un progreso, porque ahora van a poder distinguir muchas más palabras y su vocabulario definitivamente se incrementará como ustedes lo esperan. Dice así: Grammatically, phrasal verbs fall into three groups. Gramaticalmente, los phrasal verbs recaen en tres grupos importantes. Some phrasal verbs can belong to different groups. Algunos phrasal verbs, pues, pertenecen a ciertos grupos, ¿no? Diferentes grupos, que lo hemos visto ya en la unidad 87, que fue la clase pasada. Sometimes with different meanings, a veces con diferentes significados. For example, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de la palabra clear up. Cuando nosotros hablamos de clear up, tenemos dos significados. Por ejemplo, who's going to clear up the mess? Aquí la palabra clear up juega el papel de remove. ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a remover? ¿Quién va a deshacerse de este desastre, este desorden? Eso es mess. Entonces, el primer clear up, pues, da a entender eso. El segundo significado de clear up lo ponemos en el siguiente ejemplo. Dice así: The weather soon cleared up. El clima pronto cleared up. Es como que se aclaró, se despejó. Cuando dice cleared up en este contexto, en cuanto al clima, ¿qué crees que puede significar? Es como que el clima estaba, pues el cielo estaba muy nublado y de repente, ¡pum!, se ha despejado, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el clima ha mejorado. Eso es clear up como segundo significado. ¿Qué deducimos de esto? Que los phrasal verbs mantienen dos clases de significados. Hay phrasal verbs que significan una cosa y que a la vez pues significan otra. Y dependiendo del contexto, pues uno tener que conjugarlo apropiadamente para que encaje el contexto con la conjugación más la gramática pertinente y puedas empezar la comunicación. Vamos a hablar un poquito acerca de estos tres grupos. Dice así: Verbs in the first group. Tenemos el primer grupo, que está aquí. Los verbos en el primer grupo consisten en lo siguiente. Consist of verb, consisten en un verbo más un adverbio, como lo hemos explicado en la clase anterior. And they have an object, y tienen un objeto. When the object is a noun, y cuando este objeto, que recuerda, el primer grupo tiene un objeto, y cuando este objeto esencialmente, dice, es un sustantivo, como tú lo ves aquí. Cuando este objeto es un sustantivo, there are two possible positions. Hay dos posibles posiciones para este objeto. Por ejemplo, Tim cleared up the mess. Tim, aquí tenemos como que limpió, despejó. ¿Te das cuenta? Primera palabra, segunda palabra, porque el phrasal verb es el conjunto de dos, tres palabras juntas, más el objeto que está aquí, como ustedes podrán ver. Tenemos el verbo, ambos juntos. Recuerden que el phrasal verb es la unión de dos o tres o más, y que ellos forman un significado diferente. Y mess, en este caso, pues, que es el objeto.
O puedo poner también el objeto en medio del phrasal verb. Si te das cuenta, está al medio, mira. Puede estar, en otras palabras, o bien al final, o puede estar en medio de las dos palabras. Siempre y cuando estos phrasal verbs tengan un objeto. En este caso el objeto es the mess, el desastre. However, sin embargo, when the object is a pronoun, cuando el objeto es un pronombre, por ejemplo, it goes between the two parts of the verb. Cuando es un pronombre, va entre las dos partes del verbo. Por ejemplo, aquí tienes un pronombre. Siempre acá dice it goes between, va entre las dos partes del verbo. Por ejemplo, aquí tienes cleared, tienes up y el pronombre, como ustedes verán aquí, el pronombre es it. Tim cleared it up, que Tim lo limpió. Por ejemplo, hablamos de un desastre, pues Tim cleared it up, lo limpió. No podemos usar la primera forma que anteriormente les indiqué. Esta es la primera forma y esta es la segunda forma. Nosotros no podemos usar la primera forma aquí. Esta no va. Cuando nuestro objeto es un pronombre. Acá el objeto es un sustantivo, si te das cuenta. Puede ser el desastre, puede ser lo que derramaron en la cocina, lo que el perro hizo con el jardín, limpiar eso, por ejemplo. Eso es un sustantivo. Pero si yo hablo de un pronombre, necesariamente vamos a cumplir la segunda estructura solamente. Y no podremos decir Tim clear up it, por ejemplo. No podemos usar la primera, sino la estructura, siempre y cuando mi objeto sea un pronombre y no un sustantivo, como anteriormente lo hemos hablado. Ahora, algunos verbos comunes en este grupo son los siguientes. Por ejemplo, tenemos la palabra break off. Cuando hablamos de break off, hablamos de que algo se ha detenido de funcionar. O algo se ha detenido, especialmente cuando hablamos. Nosotros break off, por ejemplo, ¿no? Nos detenemos. Ejemplo, Linda broke off. Linda se detuvo, dejó de hablar, dándose cuenta que ella estaba equivocada. Realizing she was wrong, por ejemplo. Tú puedes decir eso. Break off lo usamos cuando queremos dar a terminar una relación, por ejemplo. O cuando hay separar una parte de algo que es más grande. O que se separa de algo. Eso es para nosotros usar break off. Tienes un iceberg y una parte pequeña breaks off de la parte grande, por ejemplo. Tienes carry on, como por ejemplo canta Freddie Mercury, cuando dice carry on, por ejemplo, y quiere entender pues continúa, sigue adelante, ¿no? La canción Bohemian Rhapsody, que es una obra de arte realmente. Cuando nosotros tenemos la palabra draw out, por ejemplo, usamos la palabra draw out cuando nosotros causamos algo que dure más tiempo de lo normal, de lo usual. Como cuando estás en una reunión, ya, y tú trabajas pues hasta las 5, las reuniones demoran eso, hasta las 5, por ejemplo. Y de repente te das cuenta que el jefe empieza a tocar otro tema, y yo podría decir, madre mía, the boss, nuestro jefe, caused something to last longer than usual, ¿no? Drew the meeting out for another hour. Que el jefe pues extendió la reunión por otra hora más. Draw out, por ejemplo. Get off. Bueno, eso ya lo hemos explicado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Get off. Give up. Es un verbo, es un phrasal verb que nosotros usamos para dar a entender mucho el tema de rendirse. Tú podrías decir como hashtag si gustas, ¿no? Never give up, ¿no? Jamás me rendiré. Rendirse no es una opción, never give up, etc. Tenemos knockdown para el tema del boxeo. Knockdown cuando tú noqueas a alguien, derribas a alguien. Knockdown. La palabra layoff es un poco más compleja. Cuando nosotros hablamos de layoff, lo usamos de muchas formas. Una de ellas, muy bien, es
es dejar de usar o dejar de lidiar con algo. O también dejar de criticar a alguien. Otro uso es cuando, pues, no sé qué decirles. Otro uso es cuando una empresa no tiene los suficientes ingresos para mantener a su personal y hay una ley en el gobierno que se llama la suspensión perfecta. Y la suspensión perfecta significa que ese empleado está suspendido, pues porque no puede trabajar. La empresa si sigue trabajando tiene que pagarle, pero como no puede pagarle porque no hay ingresos, le dice, bueno, I have to let you off. Tengo que suspenderte un tiempo hasta que la empresa pues recobre las energías y luego tú podrás retornar al trabajo cuando se pueda, ¿no? Entonces es como que dejas de emplear a alguien por razones que, ya sea razones de ingresos, que la empresa no tiene suficiente dinero, capital para poder pagar, pero nada que ver con el desenvolvimiento de la persona. No es un despido, es algo ajeno al desenvolvimiento profesional de la persona, sino que pues hay problemas económicos en la empresa y tienen que dejarlo ir. Es un verbo transitivo donde el empleador pues temporalmente les deja, ¿no? Hubo corte de personal, por ejemplo, no hay producción y tuvieron que lay off a algunos trabajadores. Luego tenemos la palabra let out, que significa dejar salir, ¿no? Por ejemplo, si nuestras mascotas hablaran, muchos dirían let me out, déjame salir, por ejemplo. La palabra make up tiene muchos significados, hasta significa maquillaje, imagínate. Y en este contexto puedes incluso decir make up for, o let me make it up to you, por ejemplo. Déjame compensarte, como cuando te olvidas el aniversario y el día siguiente dices, híjole, no, me acordaba. Y ves que la otra persona está pero furiosa y dices, oh, déjame compensártelo. Let me make it up to you, por ejemplo. La palabra pay in es cuando tú ingresas un dinero a tu cuenta bancaria. Por ejemplo, puedo decir pay in. Imagínate que tengas 2 cheques por cobrar y vas a ventanilla en el banco y le dices, I'd like to pay these 2 checks in. Me gustaría que estos cheques pues ingresen a mi cuenta bancaria, por ejemplo. Tienes la palabra put on, que ya hemos explicado en la clase pasada. Rub out es una palabra muy british que significa remover con una goma, que nosotros le decimos borrador, remover algo escrito, por ejemplo, que es escrito con un lápiz, especialmente cuando se hace un error. Estás con un examen, por ejemplo, y tú rub out la respuesta, ¿no? La borras, en otras palabras. Setup es un poco más complejo. Setup puede ser preparar, instalar, instaurar, montar, establecer, crear. Hay una visita en casa, por ejemplo, y le pides a los niños, mira, viene alguien a visitarnos, por favor, set up the table, por ejemplo. O en la computadora, el setup, donde están las opciones, tienes que instalar algo, por ejemplo, lo usamos para eso, setup. Shut down significa que cuando hay un negocio, una empresa, una fábrica, una escuela, cuando decimos que shuts down, esa fábrica, esa escuela, significa que usualmente va a cerrar de forma permanente. Usualmente se utiliza cuando algo cierra de forma permanente. No les ha ido bien, pues shut down, cerrarlo. La palabra sort out es muy, muy usada, de hecho. Es muy british, que significa to make arrangements for something to happen or to decide how it will happen. Sort out, ¿no? Cuando decides, haces algunos arreglos para decidir o ver que algo suceda. Por ejemplo, el jefe te dice, uy, ahora no tenemos suficientes servilletas para los invitados. Y le dices, jefe, no se preocupe. Everything is sorted out. Ya todo está arreglado, no se preocupe. Todo está muy bien. Oops, sorry. Tenemos un segundo grupo de verbos. Este segundo grupo de verbos consiste en verbo más adverbio, pero a diferencia del que está aquí, este no tiene objeto. Acá tiene objeto, si se dan cuenta. Acá está el objeto, mira. Acá está el otro objeto. En cambio aquí no hay objeto. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? ¿Dónde te criaste? Where did you grow up, por ejemplo? Algunos verbos comunes en este grupo, pues, son call in, como cuando quieres llamar a un programa de televisión, de radio, ¿no?
quieres expresar tu opinión, hacer una pregunta, etc. You call in a TV program or radio program. La palabra come about es hacer que algo ocurra, hacer que algo exista, hacer que algo happened, ¿no? Start to happen, especially by chance, especialmente por casualidad. Por ejemplo, un ejemplo muy sad que se me ocurre ahora es que una pareja pueda decir lo siguiente: I don't know how it came about that we stopped loving each other. No sé cómo ocurrió que nosotros dejamos de amarnos el uno al otro. Oh, qué sad. Otro, la palabra cut down. Usamos cut down, bueno, tiene muchos contextos, pero uno de estos es reducir. Como por ejemplo, reducir la cantidad de algo, incluso reducir personal, staff de una fábrica cuando no hay suficientes ingresos, ¿no? Te cut down the staff. Podemos usar la palabra drop in o usamos la palabra también drop by cuando queremos visitar a alguien de manera muy corta, ¿no? Queremos una visita muy breve. No sé si en su país le dicen eso, pero al menos en el mío hay una frase que nosotros usamos que se dice: oye, entonces, ¿vamos al cine? Sí, vamos. Entonces, paso por tu casa. Te caigo a las 5 de la tarde. Paso por tu casa a las 5 de la tarde. Estoy allí. Es como que, vamos, una cosa muy rápida. Te recojo. Pero no es recoger, es como drop by. Yo paso por allí. Una cosa así. Hang on. Muy bien. Tenemos acá. Tenemos drop by. Very good. Tenemos go on, que ya sabes qué significa. Lo hemos explicado en clase anterior. Continúa, sigue. Hang on, o puede ser hang on puede ser aferrarse, resistirse a algo, como cuando te aferras a ese amor imposible. Hang on, por ejemplo. Ay, qué sad. Look out, lo hemos visto ya anteriormente. Cuando hemos hablado del look out, atento, look out, cuídate, mira, peligro, por ejemplo. Staying es quedarse en algún lugar, ¿no? Quedamos en un bonito hotel cuando viajamos, Me quedé en casa de mi hermano cuando estuve por su ciudad, etc. Por ejemplo. Muy bien. Tenemos un tercer grupo que consiste en verbo más adverbio más preposición y ellos tienen un objeto. Es una tercera lista. Solo que aquí son 3 palabras. Verbo más adverbio más preposición, por ejemplo. I can't put up with all this noise. Y put up es como soportar, aguantar, tolerar algo. No puedo soportar todo este ruido, por ejemplo. Y tienen un objeto. ¿Cuál es el objeto acá? El ruido, por ejemplo. Otro. Some common verbs in these groups are. En este grupo son. Bueno, lo explicamos eso en la clase pasada, lo que es do away with. El face up to también lo explicamos en la clase pasada, que en este caso pues es encarar algo. Get away with es salirse con la suya, por ejemplo. Get away with. Y tenemos finalmente put up with, que es lo que está aquí, ¿no? Soportar algo, etc. Alright, very nice. Estos son los verbos del tercer grupo entonces. Y ahora pues corresponde, poder escribir los ejemplos en la práctica. Dice así: complete this dialogue. Completa este diálogo, dice, with a phrasal verb and a pronoun. Con un phrasal verb o con un pronombre, por ejemplo. Dice: has somebody put the lights on? ¿Alguien ha encendido las luces? Por ejemplo. I think Joyce put them on. Yo creo que Joy los ha puesto, los ha encendido, por ejemplo. De las luces que están aquí. Es el ejemplo. Y dice luego: when did they knock down the cinema? Oh my goodness. ¿Cuándo ellos cerraron el cine? They, vamos a bajarle esto porque es muy grande la letra. Creo que ahora sí. Ups, vamos a poner esto aquí. Y ya está. When did they knock down the cinema? They, primero recuerden esto. Y el cine es una preposición. Verbo, preposición, adverbio. They knocked, porque es pasado. They knocked it down. They knocked it down several months ago. Ellos lo cerraron muchísimos meses atrás. Number 2. Look at this skirt. Mira esta falda. How can I get the ink off? Por ejemplo.
Y luego dice, I think the only way to... Vamos a poner acá. Dice así. I think the only way to get it off. Yo creo que la única forma de removerlo, de quitarlo. ¿Quitar qué? El ink. Cuando tenemos la palabra ink es la tinta que le ha caído a la falda. Y pues le ha quedado una mancha terrible. Dice, I think the only way, yo creo que la única forma to get it off, de quitarlo, removerlo, sacarlo, is to take it to the cleaners. Es llevarlo pues aquí al cleaners, a la lavandería. Number 3. Somebody's wrapped out my name. Alguien ha borrado, wrapped up my name. Well, I haven't. Bueno, yo no he... ¿No he qué? Pues no lo sabemos. Wrapped it out. Very good. Recuerden que estamos usando solamente un phrasal verb más un pronombre. Y esto le pertenecía a esta parte de lo que hemos practicado nosotros. Más un pronombre, donde solo es aceptable la segunda opción, más no la primera. ¿Se acuerdan? Muy bien. Well, I haven't wrapped it out. Bueno, yo no lo he borrado, le responde la otra persona. Number 4. Sally and Peter have broken off their engagement. Oh, Sally and Peter han roto su compromiso. Madre mía. Oh, when did they... Porque es pasado, tenemos que ponerle break it off. When did they break it off? ¿Cuándo lo rompieron? ¿Qué pasó? Nadie sabe nada. Por ejemplo. Eso está muy sencillo. Creo que ustedes lo pueden hacer. Esta parte ustedes la pueden hacer en casa. Muy bien. A modo de tarea. Para que lo puedan practicar en casa con un poco más de detenimiento. Con un poco más de paciencia. Y como siempre nos lo envían al Messenger para que nosotros lo podamos revisar y ayudarles, darles feedback, ayudarles con las respuestas de los ejercicios y de manera que ustedes puedan aprender pues mucho mejor. Alright, thanks very much. No olviden compartirnos como siempre, unirse a Twitter, Instagram, Facebook y YouTube para que más gente pueda beneficiarse de este grupo maravilloso. Clases de inglés gratuitas de básico hasta avanzado. Thanks very much. Mi nombre es Jesús Miguel. Mucho gusto de tenerlos en clase nuevamente. Thank you very much. Bye bye.